Bienvenidos a este primer episodio del podcast La magia de lo simple. Como no podía ser de otra manera, creo que hoy es el primer día y el mejor de ellos para iniciar esta serie de episodios donde vamos a conversar de temas de la vida cotidiana. Y hoy es el Día Internacional del Trabajador. El origen de esta fecha tiene que ver con el año 1886, donde un grupo de trabajadores en Chicago inició una revuelta para poder reclamar las jornadas laborales de 8 horas. Durante muchos años de mi vida fui trabajadora y hoy podría decirte que con mucho orgullo no pertenezco a ese grupo. Y te voy a explicar por qué digo con mucho orgullo. Vengo de una familia que si podría caracterizarse de alguna manera, sería justamente grandes trabajadores. Personas que han comenzado desde cero en sus emprendimientos, en sus negocios. Mujeres que han trabajado incansablemente dentro de sus hogares para cumplir con todos los requisitos socialmente establecidos que tenía que tener una ama de casa. Así que he visto de sobra trabajadores en mi entorno familiar, durante mi niñez, durante mi adolescencia. Y justamente también me prepararon para ser una de ellas. Por eso fui al colegio, como la mayoría de ustedes, en jornadas de 8 horas o a veces más, en doble escolaridad. Porque todo el sistema nos va preparando para que nos convirtamos en una piecita más del engranaje del sistema económico que sostiene este tipo de pesadillas a las que nos encanta de algún modo pertenecer. ¿Cuántos de nosotros no rendimos exhaustivos exámenes para poder ingresar en una empresa? ¿Cuántos de nosotros concursamos para poder obtener un puesto en el Estado? ¿Cuántas cosas hemos hecho para encajar en el molde de otros y ser un buen empleado? ¿Cuántos nos prepararon para vivir una realidad distinta y animarnos a emprender, confiando en nuestras habilidades y en nuestras capacidades? Este podcast tiene una profunda finalidad y es que tu mirada sobre el trabajo hoy empiece a cambiar. Vamos a comenzar. La etimología de la palabra trabajo tiene que ver con el tripalium. El tripalium era un elemento de tortura consistido en 3 palos cruzados donde se ponía a un reo y a veces se lo asaba a fuego lento. Estas eran algunas de las cosas que ocurrían en el tripalium. Y la palabra trabajo tiene que ver con las personas que eran sometidas a este tipo de torturas. Entonces, ¿estás seguro que querés celebrar el Día del Trabajador cuando la conmemoración de esta fecha tiene que ver con la muerte de trabajadores en Chicago y cuando la etimología de la palabra trabajo tiene que ver con un elemento de tortura? Creo que es el momento de empezar a usar las palabras correctas y sobre todas las cosas, alinearnos con la verdadera vida que queremos llevar. No me interesa ser torturada por una empresa. Ya no me interesa cumplir con los requisitos de un otro que a veces hasta ni siquiera comprende que soy humano y necesito descansar, necesito ver a mi familia, necesito un aumento para que el sueldo equipare a la inflación que vivo en el país. No necesito que alguien me diga en qué momento tengo o puedo almorzar o cenar. Ninguno de nosotros necesita esto, pero fuimos adoctrinados desde muy pequeños para creer totalmente lo contrario. Y por ende, cuando vamos creciendo, nos convertimos en piezas de ese sistema y lo que más anhelamos es ser contratados por otros que impongan las reglas de un juego que muchas veces es un juego
que solamente les conviene a ellos, donde los únicos que ganan son los empleadores. Y los empleados o los colaboradores solo padecen los caprichos de estos grandes empresarios. Mi propuesta de hoy es que empieces a cuestionarte si lo que estás haciendo hoy y la tarea que ejerces diariamente, que te permite mantener tus cuentas, sostener a tu familia, darte cada tanto ese gusto de viajar a donde quieras, o apenas llegar a fin de mes, es realmente algo que tiene sentido para vos hacer, es realmente algo que te llena el alma. Porque si esto no es así, quiero decirte que estás en un trabajo, con todas las características que este conlleva, que conversamos hace un instante. La diferencia entre trabajar y vivir de tu propósito es nada más y nada menos el precio que pagás al trabajar. El precio que pagás a nivel emocional, a nivel físico y a nivel intelectual. Porque en muchas organizaciones se requiere que las personas no crezcan, no maduren, no se empoderen, para que puedan seguir siendo sometidas con facilidad. Es por esto que cuando se comienza a hablar de derechos y se comienza a hablar de cosas justas y del famoso win-win, donde ganamos todos, se empiezan a incomodar y empiezan a ejercer mecanismos arbitrarios de castigo, donde las personas que están queriendo generar un cambio, terminan siendo castigadas a modo de ejemplo para que se callen la boca, para que no agiten las aguas, para que no contagien al resto de las personas que están dentro del sistema. Si te está pasando o estás siendo testigo de algo de esto que te estoy contando, es nada más y nada menos para que empieces a observar con otra mirada esa situación. Incluso si los que generan esto son compañeros dentro de la organización, a veces somos nosotros mismos los que pensamos que esas personas están corriendo un riesgo innecesario, que están haciendo algo que los va a poner en riesgo y van a perder el puesto laboral. Entonces nos quedamos callados y miramos cómo en algún momento esas personas terminan perdiendo, creyendo que nosotros, al quedarnos quietos y callados, estamos ganando. Mi interés con esta conversación no es que te conviertas en un agitador social dentro de la organización en la que trabajás, pero sí que empieces a cuestionarte si eso que estás viendo es realmente la vida que vos querés y es la vida que querés dejarle a las personas que vienen después, por ejemplo, tus hijos. ¿Qué te pasaría si mañana viene tu hijo y a sus 20 años es contratado por una empresa multinacional y comenzás a ver cómo se deteriora mes a mes, cómo empieza a poner en juego su salud física, su salud mental, su salud emocional, sus relaciones, solamente por pertenecer a un grupo empresarial, a una empresa de renombre? ¿Realmente sentís orgullo de que esto sea así? ¿De quién crees que lo aprendió? Aprendí de mis padres que era mejor ser empleada que ser emprendedora. Porque si sos empleado te pagan las vacaciones, si te enfermas te siguen pagando. Y esa bendita estabilidad laboral que busqué a como de lugar me llevó muchos años después a vivir uno de los peores infiernos que me tocó atravesar. Cuando comencé a ver que mi vida social estaba totalmente destrozada, que mi mundo emocional estaba totalmente deteriorado, producto de todas las cosas que había tenido que soportar para encajar en un sistema que lo que buscaba era justamente deshumanizar para poder dominar intelectual y emocionalmente a sus colaboradores. Es por esto que me dedico hoy a esto que hago, y este podcast para mí tiene un gran sentido y lo dedico sobre todo a mis padres, que fueron las personas que
Con sus ejemplos me enseñaron a dejar de ser una trabajadora más y a permitirme abrir las alas para emprender y realmente encontrar y vivir mi propósito. Esto del propósito parece algo muy grande, muy intangible, y la verdad es que lo es. Si hay algo que cuesta es definir el propósito, porque cuando lo intentás hacer, te encontrás con que le estás poniendo límites a algo que es inabarcable, que es inagotable. Cuando estás viviendo en tu propósito, lo que menos te ocurre es que la creatividad se encuentra anulada. Justamente se da todo lo contrario. Uno de los síntomas para descubrir si estás trabajando tiene que ver con esto. Generalmente tu capacidad creativa se disminuye y empezás a pensar como piensa la empresa y dejas de tener una libertad y una identidad propia a la hora de pensar sobre ciertas cuestiones. Otra de las cosas que te pasa es que te genera mucha amargura. Los días lunes te generan un gran agotamiento y un cansancio. No ves la hora de que llegue un feriado, no ves la hora de que llegue tu día de descanso. Todos estos son síntomas de que estás trabajando, de que estás llevando el pan con el sudor de tu frente, como te enseñaron en la iglesia, de que estás siendo un buen cristiano, pero estás yendo en contra de tu propia esencia. Quiero decirte que profundamente creo que a Jesús no se le ocurrió esa frase de que llevarás el trabajo o el pan a tu casa con el sudor de tu frente. Estudié teología y creo que hay muchas cosas que realmente no son como nos las hicieron creer durante tanto tiempo. Y de hecho, Jesús trabajó en la carpintería durante un tiempo y después se dedicó a predicar junto con sus discípulos, se dedicó a llevar un mensaje. Podríamos decir hasta que fue un speaker o un orador motivacional, ¿no? Mirándolo a la distancia. Una persona que iba hablando de algo, tratando de despertar conciencia. No me lo imagino con el despertador a las 5 o 6 a.m. saltando de la cama, con cara de zapato inglés, poniéndose una camisa, cerrándose la corbata para poder ir a poner la tarjeta o la huella digital y entrando a la empresa. Honestamente creo que su mensaje tiene más que ver con la libertad y el poder ser nosotros mismos que el pertenecer a un mecanismo y a un sistema perverso que termina llevándose nuestra salud mental, emocional y, por qué no también, hasta nuestras familias. ¿Cuántos de nosotros no hemos padecido el resentir nuestras relaciones producto de los grandes niveles de estrés que nos provocaban los puestos de trabajo a los que asistíamos? Mi intención con este podcast es que te empieces a cuestionar y por sobre todas las cosas, que en lugar tal vez de exigir en tu lugar de trabajo actual que se convierta en algo que no es, empieces a pensar en quién serías vos, quizá fuera de ese lugar, abriendo tus alas, permitiéndote ser a través de tu hacer. Sé que es algo que da miedo, que genera mucha incertidumbre y que a veces lleva tiempo. No es sencillo, no es fácil, pero creo que puede incluso hasta devolverte el sentido de la vida. Si buscas profundamente en tu interior, ¿qué es eso que viniste a hacer? Creo que el 80% de la población mundial hoy solo está trabajando, padeciendo
renegando, sintiéndose poco valorado, poco visto en su puesto laboral. Espero que hoy, al margen de comerte un asadito si estás en Argentina, una barbacoa si estás en otra parte del mundo, y juntarte con tus compañeros de trabajo o tus familiares a descansar un poco y celebrar un poco la vida, también te permitas ir un poco más allá y buscar esa respuesta acerca de si estás trabajando. Si es así, te pido que lo reconsideres. Tuve un padre que trabajó muchísimo, creyendo que yo necesitaba juguetes, herencias, ropa nueva. Y a sus 50 años, cuando yo tenía solo 11, mi padre muere de un paro cardiorrespiratorio en un instante. Te puedo asegurar que hubiese dado todos mis juguetes, que hubiese preferido alquilar toda mi vida y tener a mi viejo y poder peinarle las canas, acompañarlo al médico durante su vejez. A veces creemos que los demás necesitan cosas que la sociedad nos hizo creer que necesitaban. Algunas cosas no se compran con dinero y ningún trabajo merece que le regales tu vida. Anhelo de todo corazón que este podcast te ayude a dejar de trabajar y comenzar a vivir la vida que te mereces, a descubrir y a vivir en tu propósito. Gracias.